Mi nombre es Daniel Anaya, me encuentro en San Andrés Cholula. Este es un lugar genial, puesto que tienes que venir a visitarlo, solamente míralo. El día de hoy vamos a hablar de las tortugas ninja. Sí, Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. ¿Y por qué ellos? Porque forman parte del periodo del Renacimiento. Este periodo aperturó la posibilidad de la ilustración. Siglo de las luces, todo eso, lo que aprendiste en la secundaria, pues bueno, te invito a que te quedes en nuestro programa. ¡Comenzamos! Imagina esto, es el siglo XVIII, estamos en Francia, acabas de nacer y tu mamá fallece cuando tú tienes apenas 3 años de edad. El jefe de trabajo de tu papá amenaza con despedirlo si es que tú no te casas con un señor de más de 50 años. Pero en eso, conoces un abogado que decidió no ejercer, para dedicar toda su vida al estudio de las ciencias, física y química. Es además compañero de tu papá de trabajo, un tal Antoine Lavoisier. Y es justo en ese momento cuando tú descubres tu vocación científica, aquella que te convertiría en la madre de la química. El día de hoy en Puebla Científica vamos a hablar en nuestra sección de Mujeres Gigantes, hablaremos de la mujer que dio a luz a la química, a la ciencia de las transformaciones. Yo soy Germán Díaz, ¿me acompañan? La ciencia se ha construido a fuerza de martillazos, que de tiempo en tiempo nos dan una figura revolucionaria y aguerrida, como la de la protagonista de esta historia, que de la mano de su esposo cambiaron para siempre la forma en cómo se haría la química. Todo comenzó con el trabajo colaborativo entre ambos. A pesar de que Mary Ann era menor que Lavoisier, su curiosidad y pasión por la ciencia era algo con lo que había nacido. Fue así que al adentrarse en este mundo de magia y ocultismo, al que llamaban alquimia, se dieron cuenta que era necesario sistematizar, comprobar, experimentar, pero sobre todo medir. Medir mucho para abrir paso a la luz de la ciencia. Eran el mejor equipo. Ella estudió inglés y latín hasta convertirse en una excelente traductora. Tradujo las más grandes obras contemporáneas de trabajo de la comunidad científica de ese entonces, que además solían invitar a las reuniones que hacían en su casa, donde ambos anfitriones platicaban a profundidad los descubrimientos de la época. Entre sus amistades se encontraban el genio matemático Laplace o el químico Berthollet. Como se pueden dar cuenta, a esta pareja de genios, igual que a los Curie, los unía el amor entre ellos y el amor a la ciencia. Y para entender un poquito mejor la importancia de sus aportaciones, habrá que entender el contexto histórico en el que vivieron. Mientras que las matemáticas y la física siempre fueron consideradas como ciencias formales con una metodología muy bien definida, con el carácter riguroso del formalismo matemático o la metódica experimentación de la física, la química se encontraba secuestrada en manos de charlatanes, de magos y de apenas un puñado de gente de ciencia quienes se negaban a creer en los principios alquímicos que sustentaban a esa protociencia, por ejemplo, la transmutación de la materia. Después de que Antoine tomara la decisión que marcaría sus vidas para siempre al comprar una empresa de recaudación de impuestos, su nivel económico mejoró considerablemente, dándoles la oportunidad de armar el laboratorio más completo de aquellos tiempos, en el que según cuentan sus biógrafos, ambos se levantaban muy puntuales a las 5 de la mañana para poder asearse y desayunar para iniciar su jornada de investigación en punto de las 7 de la mañana. Ahí mismo trabajaron en experimentos diseñados por ambos, pero sistematizados principalmente por ella. Sin embargo, gracias al método de medición tan preciso que dio Mary Ann, consiguieron tras miles de repeticiones pesar el agua antes de hervir, pesarla después de que se haya evaporado y la condensaron para volverla a pesar. Y de esta forma se dieron cuenta que el agua no había cambiado en absolutamente nada. Y tras analizar el recipiente, descubrieron que la calidad del vidrio utilizado en ese entonces no era como la de los resistentes de hoy en día. Es decir, esos que resisten muchísimo calor. Porque después de todos esos experimentos, el vidrio al contacto con el prolongado calor desprendía pequeños residuos desde su origen, es decir, desde la arena y los silicatos. Ahí estaba justo la tierra transmutada. Pero el tiro de gracia a la alquimia fue cuando desmontaron la hasta entonces probada mundialmente teoría del flogisto, la cual decía
que las cosas que hacían combustión se debían principalmente a la combinación de una sustancia química que llamaron flogisto con el aire. Entonces, cuando la madera se quemaba, se decía que las cenizas eran la madera pero sin flogisto, algo que por supuesto no tenía mucho sentido para los padres de la química. Como se pueden imaginar, el talento obsesivo de medir de Merian y la creatividad de Antoine trabajaron en el diseño de un experimento realizado en un sistema cerrado, el cual permitiera pesar todos los elementos que participaban en la reacción. Pesaron el aire, pesaron el material a combustionar antes y después y se dieron cuenta que, por ejemplo, en la quema de carbón, este reducía su masa conforme aumentan los productos gaseosos de la reacción, o sea, el dióxido de carbono. Pero en el balance final, la suma de la masa de los productos era siempre exactamente igual a la suma de la masa de los reactivos. ¿Les suena esto? Los resultados fueron publicados en 1685 como Reflexiones sobre el flogisto, en el que se encuentra la siguiente frase: nada es creado ni en las operaciones del hombre ni en las de la naturaleza, y puede ser considerado como un principio general que en cada operación existe una igual cantidad de materia antes y después de la operación, que la cualidad y la cantidad de los constituyentes es la misma, y que todo lo que ocurre son cambios y modificaciones. A lo que comúnmente nosotros lo reducimos a un simple la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lamentablemente en estos tiempos el reconocimiento público a Merian por sus aportes y su contribución a la ciencia no era posible. Sin embargo, es ahí donde entra este programa de divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, o sea, CONCITEP, para hacer visible el genio y el trabajo de esta mujer gigante. Pues como siempre, muchísimas gracias por echar conmigo el chismecito científico de esta semana. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos aquí en Sinergia y me van a preguntar qué es esto. Y yo no lo sé, por eso tengo a dos grandes invitados y ellos van a decir sus nombres. Hola, buena tarde. Bueno, yo me llamo Ana Sofía, yo soy diseñadora textil y soy fundadora de Sinergia Cholula junto a mi mamá, que lo iniciamos este proyecto juntas en 2016. Wow, ¿y tú qué haces aquí? Yo soy Gustavo Ruiz, soy el encargado de los talleres de macramé, soy artesano desde hace aproximadamente 20 años y colaboro con Sinergia desde hace 5 años que surgió este proyecto. Wow, y bueno, pues cuéntenme, quien quiera, ¿qué es Sinergia y para qué sirve? Bueno, Sinergia nos hacemos llamar como un espacio de arte y diseño textil. Entonces, somos un espacio en el que se encuentran diferentes técnicas artesanales, pictóricas, para que la gente pueda venir tanto a enseñar lo que saben como a aprender. Entonces, como que la idea es que se generen diálogos, que se generen intercambio de conocimientos, que se generen también como redes. Nos gusta mucho pensar que personas con gustos súper diferentes, con contextos diferentes, se pueden encontrar aquí por su interés o su amor por el textil, por el tejido, por la pintura. Entonces, como que con el tiempo eso ha sido lo que nos hemos construido. Wow, hay una pregunta que tengo que hacerles. ¿Cómo uno dura unos 20 años siendo artista, ¿no? Haciendo cosas, haciendo macramé, dando clases? ¿Cuál es la motivación que hay para eso? Muchas ganas, mucha paciencia y creo que la clave es el amor a lo que haces, ¿no? Si tienes claro, si tu gusto lo representas en lo que haces, creo que de una u otra forma siempre te va a ir bien, ¿no? Yo desde niño siempre tuve como la inquietud de ser artesano, de querer estar creando cosas para que la gente la vea y las compra, y me ha ido abriendo muchos caminos, desde viajar muy pequeño por toda la República, en aventones, intercambiando mercancía, hasta conocer gente como Ana en la Ibero, en muchas escuelas, y que me van jalando a proyectos, pero creo que esa es la clave, hacer lo que te gusta, y creo que a partir de ahí todo va bien. Wow.
Otra pregunta, me decías hace rato que este proyecto lo hiciste con tu mamá, ¿estos cuadros son de tu mamá? Sí. Correcto, entonces todo esto es como una vena artística de un montón de años, ¿no? Pues sí, bueno, mi mamá es artista plástica desde hace como 35 años. Wow. Y sí, yo desde chiquita como que con ella sí fue primero lo del dibujo, se fue dando lo del tejido, se fue dando lo del bordado. Y ella lleva como, digamos, 20 años dando clases y yo le llevo ayudando como unos 10. Entonces como que llegó un punto en el que ya necesitábamos un espacio que no fuera como nuestra casa para dar tanto las clases como también para trabajar en nuestros proyectos. Wow. Entonces ya como que fue así que encontramos como este lugar, así íbamos caminando y lo vimos y fue como de, ¡ah, sí, aquí! Amor a primera vista. Wow. Vale, banda, para terminar, nuestro público es gente muy joven, ¿no? Entonces, ¿qué les podrían decir para que se puedan dedicar a este tipo de proyectos, a este tipo de iniciativas? Luego los chavitos saben, ¿no? No, te vas a morir de hambre, ¿no? El clásico, te vas a morir. ¿Qué le dirías a toda esa gente? Yo les diría que realmente, si en algo tenemos un acuerdo todos los de aquí, creemos que el arte es un camino como la salvación, ¿no? Para la juventud, para que no se desvíen por otra cosa, ¿no? Ya sea pintar, ya sea tejer, ya sea bordar. Creo que es un camino muy bueno para que vean que es otra opción y que sí se puede vivir de esto, ¿no? Aquí hemos tenido gente desde alumnos de 8, 10, 12 años hasta 50, 60 y llegan y hacen sinergia y regresan una y otra vez, y yo tengo alumnas que toman un taller de macramé y ya tienen su marca y ya venden y nos siguen buscando, Ana con el bordado, su mamá con la pintura. Yo creo que es eso, que es un buen camino para salvar, y como dice Ana, es una metáfora de reconstruir el tejido social, que otra vez se integren todos a través del arte. Creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Sí, creo que me parece importante como agregar que creo que vivimos en un sistema que nos lleva mucho a la individualidad y como a pensar en todo lo negativo o a pensar en cómo lo hago yo para salir bien. Y creo que el cambio realmente ante todas estas cosas que no nos gustan o no nos parecen es pensar en comunidad, o sea, pensar en cómo ayudarnos los unos a los otros, aprender los unos de los otros, hablarnos. Y pues no sé, creo que eso es lo que queremos hacer aquí y es para todas las edades. O sea, siempre lo puedes empezar a hacer. Recojo esto último, me parece fantástico, poderoso. Y bueno, con esto me estaría despidiendo. Les agradezco mucho abrirme las puertas de su taller literal y nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! La ciudad de Puebla ha sido sede de diferentes expresiones culturales y hoy les quiero platicar sobre pintura, algunos representantes suyos y sus características. Yo soy Atzel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. Como ya se ha mencionado en otros episodios, nuestro estado se ha destacado por las construcciones, esculturas, cuadros y demás expresiones artísticas religiosas. Sin embargo, desde el siglo XVII la pintura registra escenas relacionadas con la costumbre o con la vida cotidiana. En el siglo XVIII resaltan las pinturas de castas, los biombos y en los exvotos debido al afán de clasificación. Con el movimiento ilustrado del siglo XVIII se dio un gran impulso a la creación de academias de bellas artes en Europa. En Hispanoamérica, la primera institución de este tipo fue la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes, fundada en 1781. En Puebla, en 1813, el presbítero José Antonio Jiménez de las Cuevas, catedrático de Teología y rector del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, instauró la Junta de Caridad, la cual anunció la creación de una pequeña escuela gratuita de primeras letras y otra de dibujo anexa al seminario. En 1824, después de consumada la independencia, el Congreso local la confirmó como la Academia de Bellas Artes y se instaló en la ahora conocida Casa de las Bóvedas, sede actual de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. La escuela incluía una academia de dibujo, para lo cual Jiménez de las Cuevas pidió donaciones de obras artísticas europeas.
A la academia se le relaciona con artistas de la talla de José Manso, quien fue miembro fundador de la junta directiva. Por iniciativa suya se incorporó a la academia el Museo de Antigüedades de Puebla y Conservatorio de Artes y Oficios, fundado en 1827. Así, el plan de estudios se amplió considerablemente y a partir de entonces se denominó Academia de Educación y Bellas Artes. En 1852 ya comprendía 2 escuelas gratuitas de primeras letras para niños y una para niñas, una escuela nocturna para la enseñanza de dibujo y otra también de dibujo para niñas. Su mayor auge tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX, debido al esfuerzo conjunto de patrocinadores y maestros. Sin embargo, su cierre está registrado en 1973, momento en el que cambiaría su nombre a Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. El acervo de la Academia de Bellas Artes fue adquirido por la UAP y se encuentra en resguardo en la Biblioteca Histórica José María Lafragua. La base de la formación artística era el dibujo, que debía dominarse utilizando como medios pedagógicos los grabados, las láminas y los yesos. La técnica del grabado fue el principal ejercicio para reproducir imágenes y lograr la difusión de las obras maestras de la pintura universal. Con el paso del tiempo, la Academia de Bellas Artes de Puebla reunió una importante colección de grabados franceses, italianos y holandeses que reproducían obras de las épocas más reconocidas de la historia del arte. La influencia más notoria en la Academia fue la francesa, porque además de los grabados y las láminas, su biblioteca tuvo un número importante de libros de arte de ese mismo origen. Dentro de los exponentes con mayor antigüedad en la pintura poblana, se puede mencionar a José Agustín Arrieta, quien fue un pintor costumbrista mexicano que destacó por retratar escenas y espacios de la Puebla decimonónica, ciudad en la que vivió toda su vida, además de ser un destacado profesor en la Academia de Bellas Artes de Puebla. Su obra más abundante fueron los bodegones, con los cuales representó los manjares típicos de la comida nacional. El artista tiene un museo en la ciudad de Puebla que lleva su nombre. Arrieta estudió en la Escuela de Bellas Artes de Puebla. En el contexto del artista, a pesar de pertenecer a la academia, pintaba temas y géneros incomprensibles para el gusto de la clientela elitista de Puebla. Para sostenerse, tuvo que aceptar un empleo de conserje en el Congreso del Estado. Lo que hace singular a la obra de Arrieta es el reflejo de las costumbres de la vida cotidiana en la Puebla del siglo XIX. Vestimenta, gastronomía, oficios, así como virtudes y defectos. A través de su obra puede conocerse con precisión al chinaco, a la china poblana, al soldado, al aguador, al clérigo, al caballero y al mendigo, entre muchos otros. Además, es habitual en sus pinturas la repetición de ciertos elementos comunes y también la reiteración de los mismos personajes en diferentes cuadros, como si se tratara de una historieta continuada. Arrieta lleva una particular fascinación por las escenas mundanas como Tertulia de Pulquería, sitios de los que Puebla tenía en abundancia y que contaba con regulación férrea, y otras como la riña callejera y el mercado, a las que les imprimió un aire anecdótico y festivo. Otros cuadros costumbristas de igual fama son La Sorpresa, La Cocina Poblana, Vendedora de Horchata y Agualojera. Otro par de pintores muy importantes para Puebla fueron Faustino Salazar y Rosa Álvarez, junto con un grupo importante de artistas unidos en el barrio del Artista o en el primer núcleo de grabadores de Puebla, impulsaron la crítica social y el nacionalismo. Además de compartir el gusto por el arte, Salazar fue maestro de Rosa en la Academia de Bellas Artes y más tarde contrajeron matrimonio. Faustino Salazar era originario del barrio de Xonaca. Fue un pintor y muralista mexicano reconocido como el retratista de Puebla. Su obra es descrita como de fuerte contenido social y distinguida por su reacia crítica y su incansable lucha por los más altos intereses humanos. También fungió como el primer presidente de la Unión de Artes Plásticas de Puebla, involucrándose en la creación del barrio del Artista de la ciudad. Salazar fue seguidor de la corriente mexicana del muralismo, tomando el legado de artistas como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Su trabajo fue pionero de este movimiento en Puebla, con la elaboración de 2 murales catalogados como irreverentes y polémicos en el Templo de San Sebastián.
Rosa Álvarez aprendió de Faustino la disciplina y bases de pintura que potencializaron su talento. Las técnicas de Rosa eran acrílico, óleo, tinta china y lápiz, así como también el collage, y sus obras se identifican con la Escuela Mexicana de Pintura y el Romanticismo. En 1951 perteneció al grupo de Plástica Poblana y sus pinturas han sido expuestas en conjunto con las obras de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Álvarez participó en 1979 en el homenaje nacional al general Emiliano Zapata en el Palacio de Bellas Artes, con el cuadro Paisaje urbano sobre una tumba. Realizó un mural en el restaurante Lido de Puebla y otro en el Museo de la No Intervención, Fuerte de Loreto, titulado Llegada del emperador Maximiliano a Puebla. Además, realizó el retrato de José Martí, el cual pasó a formar parte de la colección Libertadores de América en el mismo museo. La artista ha sido reconocida por la crítica y el trasfondo social que transmite por medio de sus obras. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la plástica poblana. Recuerden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.